enoja por causa del pecado. Dice la palabra en el libro Romanos, en el capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El enojo de Dios. El enojo de Dios es una reacción hacia el pecado. La Biblia habla en el libro de Jeremías, el Señor hablando, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El plan de Dios es un plan de salvación, como siempre lo he dicho. Ahora, ¿por qué se enoja Dios? Bueno, vamos a irnos a los principios. La Biblia dice en el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, le dijo al hombre, de todo el árbol del huerto que hay en el huerto puedes comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma, porque el día que coma ciertamente morirá. Es un asunto de obediencia. Ahora, ¿por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Y el plan de Dios es un plan para bien, no para mal. Dios quiere que nosotros avancemos, Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero en Él, porque Él lo llena todo. Y cuando caminamos en Él, estamos completos. ¿Cuál ha sido el problema? Que nosotros nos hemos desalineado de la voluntad de Dios, porque buscamos nuestra propia conveniencia, no lo que Dios quiere que a nosotros, que venga a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al nosotros actuar nosotros por nuestros propios impulsos, por nuestro propio ego, nos separamos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué trae eso? Eso trae consigo consecuencias. Muchas cosas de las que nos suceden a nosotros, no es porque Dios quiere que sucedan, porque Dios nos ama. Son actos de consecuencia. El pecado en sí trae consigo consecuencias. Recordemos que vivimos en un cuerpo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tenemos una batalla día a día contra este cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una lucha por querer satisfacer mis deseos y otra batalla por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, al separarse de Dios, él dice la palabra que nos constituimos enemigos de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Dios vino a reconciliarnos a través de Cristo. Por eso dice la palabra que si de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha reconciliado a través de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente. Cuando nos vamos al libro de Génesis, dice la palabra en el capítulo 6, verso 10 en adelante, dice, se arrepintió Dios de haber creado hombre en la tierra, porque su corazón iba de continuo hacia el mal. Cuando el hombre se olvida de Dios para tomar sus propios deseos. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se aleja de Dios y dice, Dios, no contenderá más mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a hacer su propia voluntad. Entonces ahí vemos cuando la ira de Dios cae sobre la tierra y el mundo es anegado en agua. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque toda carne se había corrompido y el hombre no estaba decidido a echar para atrás. El hombre estaba decidido a seguir en su pecado hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros no podíamos por nuestra propia fuerza someter esta carne, para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para llevar cautivo toda cautividad, para que nosotros seamos libres a través de la sangre. Y nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que a veces cuando usted ve que acontecen cosas en su vida y usted dice, ¿por qué me está yendo mal? Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de tu fracaso. Dios no tiene la culpa de lo que te pueda acontecer. Porque el plan de Dios es un plan de bienestar. Porque el plan que Dios tiene para nosotros, Dios nos ama. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no tenía necesidad de venir aquí a la tierra. Sin embargo, dice la Biblia que se hizo hombre para cargar el peso de mi pecado, el peso de tu pecado. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aquí está Cristo. Dice la palabra que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está Cristo, que es la puerta. Pero nadie quiere seguir el camino de Cristo. La se enoja por causa del pecado. Dice la palabra en el libro Romanos, en el capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo ha manifestado, Dios se lo ha dado a conocer, pero toda carne sigue corrompiéndose. La gente busca sus placeres. Dios te hizo de una manera para que tú caminaras en esa manera, pero ahora yo quiero revertir lo que Dios hizo para hacer mi propia voluntad. Entonces el sistema, entonces este mundo nos está arropando y todo el mundo está siguiendo la corriente del mundo, la corriente del príncipe de este mundo. Por eso Dios se enoja porque cuando vemos que nos olvidamos de Él y empezamos a buscar nuestra propia voluntad, entonces ahí está el enojo de Dios o la ira de Dios. Dios le dio mucha oportunidad al pueblo de Israel. Le habló que se arrepintieran de sus pecados, que se convirtieran de sus malos caminos. Dios siempre ha hablado de esa manera. A veces la gente dice, yo no tengo por qué de qué arrepentirme. Sí, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros necesitamos vivir una vida de arrepentimiento para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. ¿Por qué? Porque nuestra vida es corta. En esta tierra, dice la Biblia, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Por más que te afanes, por más que luche, por más que haga, no te vas a llevar nada cuando partas de esta tierra. Ahora, ¿qué pasa? Lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nos presentemos ante el Señor nos va a llamar. Y dice la palabra que todo aquel recibirá según lo que hizo aquí en la tierra. Por eso Cristo es la puerta. Cristo nos dice, y todo aquel que ha creído en el Señor será salvo, mas el que no ha creído será condenado. Entonces, ¿Dios está irado? Sí, está irado con el pecado. Está irado con las acciones que el hombre toma. Está irado con las cosas que el hombre hace. Porque sigue el hombre, a pesar de que el Señor vino a través de Cristo a rescatarnos del pecado, sigue el hombre caminando en su propio designio y en sus propios pensamientos. ¿Dios quiere el mal para nosotros? No, Dios quiere el bien. Es como un niño cuando no tiene conocimiento, un niño que está ahí en su etapa de niñez. Usted como padre, ¿qué es lo que hace? Cuidarlo. Y si el niño está haciendo algo indebido, ¿qué es lo que usted hace? Lo corrige, le dice que no. Y el niño quizás no lo va a entender. Y usted tampoco se lo puede explicar porque él no te va a entender. Eso pasa con nuestra vida. Hay cosas que nosotros no entendemos y Dios no nos las puede explicar porque nuestra mente es finita. Nosotros queremos ser más sabios que Dios. Nosotros queremos ser más intelectuales que Dios. Nosotros queremos muchas veces predicarle a Dios de cómo debe de hacer las cosas. Dios sabe el por qué. Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Dios ve el futuro, pero nosotros simplemente vemos el momento, el presente, lo que está en el momento. Entonces, Dios por eso se enoja. Porque muchas veces nos corrige para que nosotros caminemos en su voluntad y nosotros caminamos en nuestro propio deseo. Por eso la Biblia nos enseña, dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero el que no cree, dice la Biblia, que ha sido condenado. ¿Dios quiere condenarte? No, para eso vino Cristo. Dice la palabra que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia y la paciencia de Dios es que tú te arrepientas, que venga a los caminos del Señor y que acepte al Señor como único y suficiente Salvador. Usted dirá, yo no tengo necesidad porque yo lo tengo todo. Te vas a morir. No hay nada que pueda detener la muerte. Vas a partir de esta tierra y el Señor lo dice, que los que murieron en Cristo van a resucitar, pero los que no murieron no van a resucitar, resucitarán para muerte. Entonces ahí está la palabra de Dios y Dios nos está llamado a un arrepentimiento. Por eso Dios se enoja. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a este canal, comparte, dale like y espero que esta palabra llegue a tu corazón. Shalom.